Natalie y Marcus esperan ansiosamente el nacimiento de su primer hijo, pero cuando el parto de Natalie toma un giro inesperado y peligroso, sus súplicas de ayuda son ignoradas a medida que su dolor se intensifica. Marcus debe luchar para hacer que los médicos escuchen antes de que sea demasiado tarde. Esta apasionante historia de amor, miedo y la lucha por ser escuchado revela las fallas profundas en un sistema de atención médica que casi les cuesta todo. ¿Podrán salvarse el uno al otro y a su bebé, y qué cambio provocará esta terrible experiencia? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. No olvides suscribirte y presionar la campana de notificaciones para obtener más historias poderosas. Natalie se sentó en el borde de la cama, sus manos descansaban suavemente sobre su vientre hinchado, la habitación del bebé estaba casi terminada, un tema pastel suave que recorría la habitación, paredes de color amarillo pálido, un móvil de pequeños pájaros colgando sobre la cuna y una estantería ya llena de libros infantiles. Había pasado meses preparándose para este momento soñando con el día en que llegaría su niña, pero ahora que el día estaba casi aquí, las emociones la golpean en oleadas, alegría, miedo y una abrumadora sensación de anticipación. La patada de dentro de su vientre la sacudió de sus pensamientos, y sonrió frotando su mano sobre el lugar donde el bebé había hecho notar su presencia. Ella es fuerte, murmuró Natalie para sí misma, el pensamiento reconfortante y desalentador, había tanto amor creciendo dentro de ella por este niño, un amor que solo se había profundizado con cada día que pasaba de su embarazo. Al otro lado de la habitación, Marcus caminó con la corbata aflojada y la chaqueta sobre su brazo, acababa de llegar a casa del trabajo, el peso del día era evidente en el cansancio alrededor de sus ojos, pero en el momento en que vio a Natalie una suave sonrisa tiró de las comisuras de sus labios lavando algo del agotamiento. ¿Cómo está mi chica favorita?, preguntó inclinándose para besar su mejilla antes de apoyar una mano en su vientre. La calidez de su toque la hizo sentir segura, y Natalie se inclinó hacia él reconfortada por su presencia. Ella es activa, dijo Natalie apoyando la cabeza en su hombro, y creo que se está impacientando. No puedo creer que estemos tan cerca. Marcus se rió entre dientes sentándose a su lado en la cama. Has estado diciendo eso desde el mes S, lo sé, pero ahora se siente real, como si cualquier día pudiera ser el día en que la rodeó con un brazo acercándola. Vas a ser increíble, Nat, hemos pasado por mucho para llegar aquí, y ahora finalmente está sucediendo. Natalie lo miró aquí con los ojos llenos de emoción, habían esperado años por este momento, soportado innumerables citas médicas, pruebas y tratamientos de fertilidad que habían estirado sus esperanzas. A veces el viaje a la paternidad no había sido fácil para ellos, y hubo muchas noches en las que no estaban seguros de que alguna vez sucedería, pero ahora su sueño estaba a su alcance. Ahora estoy nervioso, Natalie admitió, su voz suave. ¿Qué pasa si algo sale mal? Marcus se movió para mirarla completamente, sus manos tomando suavemente las de ella. Oye, todo va a estar bien, eres fuerte, y estamos en el mejor hospital, he repasado cada detalle con el personal, tendrás la mejor atención posible. Natalie asintió agradecida por su tranquilidad, aunque la ansiedad todavía permanecía en el fondo de su mente. Confiaba en Marcus, después de todo, como el director de operaciones del Hospital Q, había pasado los últimos meses asegurándose de que todo saliera bien cuando llegara el momento, pero incluso eso no borró sus miedos por completo. Sé que tienes todo bajo control, dijo apretando sus manos, pero a veces pienso en todas las historias que he escuchado sobre mujeres, especialmente mujeres negras, que no son tomadas en serio cuando están de parto. No puedo dejar de preocuparme por eso. La expresión de Marcus se puso seria y asintió. Sabía de qué estaba hablando, no eran solo historias, era una realidad bien documentada. Los estudios habían demostrado que las mujeres negras tenían más probabilidades de que sus preocupaciones durante el parto fueran desestimadas, y su dolor a menudo se minimizaba. Era algo que había pesado mucho en Natalie durante todo su embarazo, a pesar de su confianza en el hospital donde trabajaba Marcus. No serás desestimada, Marcus dijo con voz firme. No aquí, no en mi hospital. Me aseguraré de eso. Natalie le sonrió apreciando su apoyo más de lo que las palabras podían expresar. Sabía que él haría todo lo que estuviera en su poder para protegerla, pero todavía había una inquietud que no podía sacudirse del todo. La anticipación del parto era una cosa, pero el miedo a no ser escuchada cuando más importaba persistía en su mente. Apoyó la cabeza contra su pecho sintiendo el ritmo constante de los latidos de su corazón. Solo quiero que esté a salvo. Marcus besó la parte superior de su cabeza. Ella lo estará y tú también lo estarás. Se sentaron allí por un momento en un cómodo silencio, dejando que el peso de sus esperanzas y miedos compartidos llenaran la habitación. Afuera, la ciudad bullía de vida, pero dentro de su pequeño apartamento había paz. Natalie cerró los ojos, imaginando la vida que estaban a punto de comenzar, la vida que habían soñado durante tanto tiempo. Las contracciones comenzaron en las primeras horas de la mañana, al principio apenas se notaban, solo un dolor sordo que Natalie había sentido antes durante las contracciones de Braxton Hicks. Había experimentado estos falsos dolores de parto de vez en cuando durante semanas y, aunque eran incómodos, no habían sido reales.
pero esta noche algo se sentía diferente. El dolor era más profundo, más intenso y persistió más de lo habitual. Natalie se movió en la cama tratando de para encontrar una posición cómoda, pero la incomodidad no desaparecía. Miró el reloj en la mesita de noche 2:47 a.m. La habitación estaba a oscuras por el débil resplandor de las luces de la calle afuera filtrándose a través de las persianas. A su lado Marcus dormía profundamente, su respiración constante, un marcado contraste con la creciente tensión en su cuerpo. Otra ola de dolor la recorrió, y esta vez no pudo ignorarla. Marcus susurró empujándolo suavemente. Él se movió parpadeando. ¿Despierto? ¿Qué pasa? Su voz estaba aturdida, pero la preocupación rápidamente llenó su expresión cuando vio la mirada en su rostro. Creo que es hora, Natalie dijo conteniendo la respiración cuando otra contracción la golpeó. He estado teniendo contracciones por un tiempo, y se están volviendo más fuertes. Marcus estuvo alerta al instante sentándose y quitando las sábanas. Está bien, vamos a prepararte. Se movió rápidamente poniéndose la ropa y agarrando la bolsa del hospital que habían empacado hace semanas. Natalie trató de mantener la calma concentrándose en su respiración mientras las contracciones se volvían más regulares. Había leído los libros, asistido a las clases de parto y visto todos los videos sobre el parto, pero ahora que estaba sucediendo no pudo evitar la ola de excitación nerviosa que la recorrió mientras salían por la puerta. Marcus agarró su teléfono para llamar al hospital y avisarles que estaban en camino. Natalie se apoyó contra el marco de la puerta y se detuvo por un momento cuando otra contracción se apretó alrededor de su vientre. Respiró profundamente contando lentamente mientras el dolor disminuía y fluía. Marcus estaba a su lado en un instante, su mano sostenía suavemente su espalda. ¿Está bien? Natalie asintió aunque la intensidad de las contracciones se estaba volviendo más difícil de manejar. Estoy bien, solo está sucediendo más rápido de lo que pensaba. Caminaron por el pasillo de su edificio de apartamentos. Marcus la estabilizó mientras bajaban las escaleras. El aire fresco de la noche los golpeó cuando salieron y Natalie se estremeció levemente, aunque no tenía nada que ver con la temperatura. El viaje al hospital fue borroso. Natalie agarró el apoyabrazos del auto mientras cada contracción iba y venía, su cuerpo se tensaba con anticipación. Marcus condujo con calma aunque podía ver el destello de ansiedad en sus ojos cada vez que la miraba. Para cuando llegaron al hospital, las contracciones venían con regularidad y Natalie apenas podía caminar sin ayuda. Marcus estacionó rápidamente el auto y corrió a su lado para ayudarla a salir del vehículo y entrar al vestíbulo brillantemente iluminado del hospital. El ala de maternidad estaba tranquila. El zumbido bajo de las luces fluorescentes era el único sonido cuando se acercaron al mostrador de recepción. Una enfermera los saludó con una sonrisa profesional. Su comportamiento era tranquilo y eficiente. Hola, soy Natalie Ross, dijo Natalie entre respiraciones tratando de mantener su voz firme a pesar del dolor. Creo que estoy de parto. La enfermera, una mujer de unos 40 años con el cabello cuidadosamente atado, asintió y rápidamente ingresó la información de Natalie en el sistema. La estábamos esperando, señora Ross, dijo entregándole a Natalie un portapapeles con algunos formularios para firmar. Vamos a llevarla a su habitación. Marcus se quedó al lado de Natalie y la ayudó mientras caminaban por el pasillo hacia la sala de maternidad. La habitación a la que fueron llevadas era privada con iluminación suave y en cómoda cama en el centro. Natalie estaba agradecida por el silencio, era un contraste bienvenido con el ruido abrumador y el movimiento afuera. Cuando se acomodaron en la habitación, una enfermera entró presentándose como la enfermera Susan. Era profesional y no tenía sentido. Su comportamiento era eficiente pero no particularmente cálido. ¿Cómo estamos?, preguntó la señora Ross Susan mientras comenzaba a revisar los signos vitales de Natalie. Estoy teniendo contracciones regulares, dijo Natalie tratando de mantener su voz firme. Se están volviendo más fuertes. Susan miró el monitor y tomó notas en un portapapeles. Las mamás primerizas a menudo encuentran que los dolores de parto son más intensos de lo que esperan. Monitorearemos su progreso, pero aún podría pasar un tiempo. Natalie, aunque un defecto de incomodidad la recorrió por el tono de Susan, había esperado más empatía, más tranquilidad, pero Susan parecía distante, como si hubiera hecho esto 1000 veces antes y no estaría particularmente interesada en la experiencia individual de Natalie. Marcus, sintiendo la inquietud de Natalie, presionó su mano suavemente. Lo estás haciendo muy bien, susurró, solo respira a través de él. Natalie trató de concentración en su respiración, pero el dolor se hacía más intenso. Con cada contracción se mueve incómodamente en la cama tratando de encontrar una posición que le ofrezca algo de alivio. Pronto revisaremos tu dilatación, dijo Susan mirando su reloj. Es demasiado pronto para una epidural, pero estaremos atentos a las cosas. Cuando Susan salió de la habitación, Natalie se recostó contra las almohadas. Su respiración se entrecortaba cuando otra contracción la golpeaba. Marcus estaba a su lado con la mano en su hombro ofreciéndole todo el consuelo que podía. Estoy bien, dijo Natalie, aunque su voz estaba tensa, simplemente no pensé que ya dolía tanto. El rostro de Marcus estaba tenso por la preocupación.
Superaremos esto. Nati, estoy aquí. Pero a medida que los minutos se convertían en horas, el dolor de Natalie seguía aumentando, y no podía evitar la sensación de que algo andaba mal. Las contracciones eran implacables ahora, cada una golpeaba más fuerte que la anterior. Natalie agarró los lados de la cama, sus nudillos eran blancos mientras intentaba respirar a pesar del dolor. El sudor perlaba su frente y su corazón. Corrió con esfuerzo y miedo. Ella sabía que el parto sería duro, pero esto se sentía como algo completamente diferente. Susan había venido varias veces para ver cómo estaba, pero cada vez la enfermera le ofrecía la misma tranquilidad: estás progresando, solo lleva tiempo, pero el tiempo comenzaba a sentirse como el enemigo. Natalie no podía escapar de la creciente sensación de que algo no estaba bien. Cada contracción se sentía como si su cuerpo estuviera siendo desgarrado desde el lado interno. Y se estaba volviendo cada vez más difícil recuperar el aliento entre ellos. Marcus, ella jadeó con acento agudo agarrando su mano cuando otra ola de dolor tocó. No creo que pueda hacer esto, se siente mal. El ceño de Marcus se frunció, su propia ansiedad aumentaba. Había confiado en el hospital, confiaba en el personal, pero ahora estaba comenzando a cuestionarse si estaban realmente prestando atención a las necesidades de Natalie. Había leído sobre el parto, entendía que podía ser impredecible y largo, pero esto se sentía diferente. El miedo en la voz de Natalie lo sacudió hasta la médula. Hablaré con Susan, dijo Marcus, su voz se tensó. Solo aguanta, Nat. Haré que venga a revisarlo nuevamente. Salió de la habitación buscando rápidamente a la enfermera en el pasillo. Cuando la encontró estaba hablando con otra enfermera, su expresión tranquila como siempre. Enfermera Susan, Marcus, llamó tratando de mantener su voz firme. ¿Puedes revisar a Natalie de nuevo? Tiene mucho dolor y siente que algo no está bien. Susan miró su portapapeles. Aquí expresión neutral, señor Ross. Entiendo que el parto puede ser angustiante, pero su esposa está progresando normalmente. El dolor es parte del proceso. La frustración de Marcus era evidente cuando se acercó a mí. Está diciendo que algo se siente mal. Por favor, ¿puedes revisarla de nuevo? Susan suspiró claramente tratando de mantener la compostura, pero había un dejo de molestia en su voz. La revisaré en un momento, pero ahora todo se ve bien en los monitores. Marcus apretó la mandíbula, pero inclinando sin querer causar una escena regresó al lado de Natalie, su corazón pesado por la frustración y la preocupación. Ella tenía dolor y se sentía impotente para hacer algo al respecto. ¿Cómo estás aguantando?, preguntó suavemente apartando un mechón de cabello húmedo de su rostro. Natalie negó con la cabeza, las lágrimas brotaron, sus ojos. Está empeorando, Marcus, no sé cuánto tiempo más puedo hacer esto. La besó en la frente suavemente. Lo estás haciendo increíble, vamos a superar esto, lo prometo. Pero en el fondo Marcus tampoco estaba seguro de cuánto más de esto podría manejar. Había confiado en el sistema, pero ahora estaba empezando a ver las grietas, y mientras el dolor de Natalie seguía aumentando, sabía que se dirigían hacia algo crítico. En esta versión revisada de la primera parte, la historia se expande para permitir un desarrollo más profundo del personaje y una creciente sensación de tensión emocional. La creciente ansiedad de Natalie sobre el proceso del parto y su miedo a no ser escuchada se establece desde el principio, configurando el conflicto interno que se desarrollará a lo largo de la historia. Marcus, como el director de operaciones del hospital, lucha con sus propios sentimientos de impotencia mientras observa que el sistema en el que confiaba no logró satisfacer completamente las necesidades de su esposa. La tensión aumenta a medida que el trabajo de parto de Natalie se intensifica, creando una sensación de esperanza que prepara el escenario para el clímax posterior. Esta versión se adhiere a las políticas de monetización de YouTube, y usted Natalie apenas podía seguir la noción del tiempo. Cada segundo se sentía estirado y comprimido, con cada contracción martillando a través de su cuerpo, consumiendo todo. El dolor había pasado de un dolor distante a algo insoportable que abrumaba su capacidad de concentrarse en cualquier otra cosa. Trató de recordar sus técnicas de respiración, contando las contracciones como las clases de parto le habían enseñado, pero nada parecía ayudar. Marcus flotaba a su lado, su rostro surcado por la preocupación, mientras la observaba hacer una mueca y apretar los dientes durante otra contracción. Nunca se había sentido tan indefenso. Ninguna cantidad de estímulo o tranquilidad podía aliviar el dolor que estaba sintiendo, y nadie del personal médico parecía tomarlo tan en serio como deberían. Cuando otra contracción la desgarró, el aliento de Natalie salió en jadeos cortos y agudos. Tomó la mano de Marcus y la agarró con fuerza, sus nudillos blancos. Marcus susurró, su voz temblorosa, no puedo hacer esto, algo anda mal, lo siento, por favor, llamen a alguien. El corazón de Marcus se encogió ante el miedo en su voz. Había tratado de mantener la calma por su bien, pero se estaba volviendo claro que esto no era solo un parto ordinario. La intensidad de su dolor, la forma en que luchaba por respirar durante las contracciones, así no era como se suponía que debía ir. Se puso de pie, su expresión era sombría, y se dirigió hacia el pasillo. Encontró a la enfermera Susan en la estación de enfermeras, sus ojos escaneando un gráfico como si todo estuviera funcionando como siempre. Dijo la enfermera Susan. Marcus, su voz más aguda de lo que pretendía, necesita revisar a mi esposa ahora.
Susan miró hacia arriba, su expresión era ligeramente irritada pero serena. Señor Ross, he estado monitoreando a su esposa de cerca, está progresando normalmente para una madre primeriza, entiendo el dolor, es difícil, pero esto es parte del parto. No, Marcus la interrumpió, su frustración está hirviendo, no estás escuchando, mi esposa no solo tiene dolor, me está diciendo, algo se siente mal, lo ha estado diciendo durante horas, por favor, revísela. Hubo un breve destello de algo en los ojos de Susan, molestia, tal vez incluso duda, pero se fue tan rápido, suspiró, dejó el gráfico y siguió a Marcus de regreso a la habitación de Natalie. Su comportamiento distante y profesional. Cuando llegaron a la habitación, Natalie estaba acurrucada de lado, su rostro pálido y cubierto de sudor, su respiración era superficial y apenas tenía la energía para levantar la cabeza. Cuando los vio entrar, necesito que revise su dilatación, insistió Marcus mirando como Susan se acercaba a la cama. Enfermera Susan, sin palabras, comenzó su examen, su rostro ilegible mientras trabajaba. La habitación estaba tensa con anticipación, la respiración trabajosa de Natalie, el único sonido rompiendo el silencio. Después de unos momentos Susan se enderezó y se quitó los guantes. Solo está dilatada unos 3 centímetros. Susan dijo en el mismo tono que había usado antes, esto podría tomar varias horas más. Varias horas. La voz de Marcus era incrédula, ella ha estado así durante horas, ya está en agonía. Entiendo que esto es difícil, pero el parto es impredecible. Susan respondió, su tono entrecortado, es demasiado pronto para una epidural y no queremos intervenir innecesariamente en esta etapa. Las madres primerizas a menudo piensan que el dolor es peor de lo que es. Natalie, al escuchar el desdén en las palabras de Susan, sintió una oleada de frustración en su interior. No estaba exagerando, este dolor no era normal, era demasiado agudo, demasiado constante. Había leído suficiente y hablado con suficientes mujeres para saber que su cuerpo le estaba diciendo algo, pero no importaba cuánto intentara explicar eso, nadie parecía creerle. Natalie, Marcus susurró, su voz espesa por la preocupación mientras se agachaba a su lado, ¿qué quieres que haga? No sé, Natalie jade o con acento agudo, lágrimas brotaron de sus ojos, solo creo que no puedo soportar mucho más de esto. Marcus apretó los puños, su frustración crecía con cada minuto que pasaba. Él era el director de operaciones de este hospital, debería haber podido asegurarse de que Natalie recibiera la mejor atención posible, que no fuera descartada o ignorada, pero ahora mismo se sentía impotente. ¿No puedes al menos darle algo para el dolor? Marcus le preguntó a Susan, su voz tensa con una ira apenas contenida. Susan negó con la cabeza, su expresión impasible. Mientras yo decía, es demasiado pronto para una epidural, queremos dejar que su cuerpo progrese naturalmente. Marcus se quedó congelado por un momento, su mente acelerada. ¿Cuánto tiempo más podría Natalie soportar esto? ¿Cuánto tiempo más podría quedarse de brazos cruzados y verla sufrir sabiendo que nadie la escuchaba? Se sentía atrapado entre la autoridad médica que Susan parecía ejercer y el amor que tenía por su esposa, un amor que le decía que ella tenía razón. Voy a buscar otro doctor, dijo Marcus. De repente su decisión tomó, alguien tiene que mirarla, esto no está bien. Antes de que la enfermera Susan pudiera protestar, Marcus ya estaba caminando por el pasillo hacia el consultorio del doctor, su corazón latía con fuerza en su pecho, no podía permitirse el lujo de esperar más, tenía que hacer algo. No fue hasta que el doctor Taylor, el obstetra de turno, entró en la habitación que Natalie sintió el primer destello real de esperanza en horas. El doctor Taylor se había registrado antes, pero esta vez había algo más urgente en su comportamiento. No estaba sonriendo cortésmente ni restando importancia a las preocupaciones, parecía preocupado y serio. Marcus se quedó a su lado, la cama, su mandíbula apretada, y observó cómo el doctor Taylor se movía rápidamente para examinar a Natalie. Sus manos trabajaban eficientemente, pero había un sentido de propósito en sus acciones que Marcus no había visto en nadie más. Mientras el doctor Taylor revisaba las lecturas del monitor, un ceño fruncido cruzó su rostro. El ritmo cardíaco del bebé está fluctuando. El doctor Taylor dijo, su tono medido pero firme, tenemos que actuar ahora. La respiración de Natalie se atascó en su garganta, sus ojos abiertos por el miedo. ¿Qué significa eso? ¿Está bien? El doctor Taylor se volvió hacia Natalie, su voz tranquila pero urgente, tu bebé está en peligro, necesitamos llevarte a cirugía para una cesárea de emergencia. La habitación pareció congelarse alrededor de su cirugía, las palabras golpearon a Natalie como una ola de agua fría, sacándola de la niebla de dolor que la había consumido. Así no era como se suponía que fuera, se había preparado para un parto natural. La tierra pasó meses aprendiendo sobre el proceso, pero ahora todo se estaba saliendo de su control. Marcus le apretó la mano, su voz baja y firme, aunque su rostro estaba pálido. Vas a estar bien, Nati, vamos a hacer lo que sea necesario para mantenerte en la caja fuerte para bebés. Natalie asintió. Aunque su mente estaba acelerada, la idea de la cirugía la aterrorizaba, pero al mismo tiempo había una sensación de alivio. Finalmente, alguien estaba actuando. Finalmente, estaban escuchando. El doctor Taylor se volvió hacia la enfermera que estaba cerca y le daba instrucciones con precisión nítida. Prepare el quirófano. Necesitamos actuar rápido. Los minutos que siguieron se sintieron borrosos. La habitación se llenó de personal médico. La atmósfera, que alguna vez fue tranquila, ahora estaba llena de actividad urgente. Sacaron a Natalie de la habitación en una silla de ruedas.
Marcus estaba a su lado. Su mano apretaba la de ella con fuerza mientras corrían por el pasillo hacia la sala de operaciones. Todo parecía moverse en cámara lenta. Cuando llegaron al quirófano bien iluminado, transfirieron a Natalie a la mesa de operaciones. El aire frío de la habitación golpeaba su piel mientras el equipo trabajaba rápidamente para prepararla para el procedimiento. Las luces brillantes en lo alto la hicieron entrecerrar los ojos y el olor estéril del antiséptico llenó el aire. Marcus susurró Natalie. Su voz temblaba cuando lo miró. Tengo miedo, lo sé, bebé. Marcus dijo, su voz tensa por la emoción, pero eres fuerte, vas a estar bien, nuestro bebé va a estar bien. Natalie asintió, pero el miedo era abrumadora, nunca se había sentido tan vulnerable acostada allí rodeada de médicos, su cuerpo ya no estaba bajo su control, su mente corría con miles de preguntas. ¿Dolería la cirugía? ¿Su bebé estaría bien? ¿Ella estaría bien? El doctor Taylor se inclinó sobre ella, su voz calmada pero concentrada. Natalie, vamos a cuidar de ti, pronto tendremos a tu bebé, solo aguanta. Mientras la anestesia comenzaba a hacer efecto, el cuerpo de Natalie comenzó a sentirse entumecido, el dolor que la había consumido durante tanto tiempo se desvaneció en el fondo, pero su mente permaneció aguda, sus pensamientos aún se arremolinaban con miedo y esperanza, alivio y terror, todos mezclados. A Marcus se le pidió que diera un paso atrás mientras él equipo comenzaba el procedimiento y por primera vez desde que llegó al hospital se sintió completamente indefenso. Estaba de pie cerca de la puerta, sus ojos pegados a la cortina quirúrgica azul que los separaba de Natalie y el bebé, sus manos apretadas en puños a sus costados. El tiempo parecía extenderse eternamente mientras el equipo trabajaba. La tensión en la habitación era palpable. El corazón de Marcus latía con fuerza en su pecho. Su mente corría con preguntas como ¿y si el bebé no sobrevive? ¿Y si Natalie no sobrevive? Punto. No podía soportar la idea de perder a ninguno de los dos. Luego de lo que pareció una eternidad, se escuchó un sonido. Un grito agudo y delgado que atravesó el pesado silencio de la habitación. La respiración de Marcus se atascó en su garganta. Su pecho se apretó por la emoción. Era el sonido de la vida. El sonido de su hija. Está muerta, anunció el doctor Taylor. Su voz estaba llena de alivio y está muy bien. El equipo médico rápidamente envolvió a la bebé en una manta y se la acercó a Marcus. Sus manos temblaban cuando la alcanzó. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Era pequeña. Su rostro estaba arrugado y rosado. Sus llantos eran suaves y fuertes a la vez. Oye, la pequeña, susurró Marcus. Las lágrimas llenaban sus ojos mientras la acunaba suavemente en sus brazos. Estás aquí, lo lograste. El alivio abrumador que lo invadió fue casi demasiado para soportar. Miró a su hija. Sus pequeñas manos se curvaron en puños y luego hacia Natalie, que todavía estaba acostada en la mesa con los ojos medio cerrados, pero su rostro suavizado por la emoción. Nat, ella está aquí, dijo Marcus, su voz espesa por la emoción mientras acercaba al bebé a ella. Nuestra niña. Los ojos de Natalie se abrieron revoloteando, sus labios temblaban mientras trataba de concentrarse en la pequeña cara frente a ella. Es hermosa, susurró, lágrimas derramándose por sus mejillas. Lo logramos. Marcus se inclinó presionando un suave beso en la frente de Natalie, su corazón lleno a reventar. Lo lograste, Nati, eres increíble. Por primera vez desde que comenzó el parto, Natalie se sintió en paz, el dolor se había ido reemplazado por una profunda sensación de amor y gratitud. Su cuerpo estaba débil, exhausto por la terrible experiencia, pero en sus brazos yacía la razón por la que había luchado tanto. Lo habían logrado. Mientras Natalie yacía en la sala de recuperación, el suave zumbido de la máquina que la rodeaba, la realidad de lo que acababa de suceder comenzó a instalarse. Había estado tan cerca de perder toda la vida por la que había luchado, el futuro que había imaginado, pero ahora aquí estaba con su recién nacida hija acunada con seguridad en sus brazos. Marcus se sentó a su lado, su mano descansando suavemente sobre su hombro, mientras ambos miraban fijamente a su pequeña niña. La intensidad de las últimas horas los había dejado emocionalmente agotados, pero ahora había una paz tranquila en la habitación, una parte que había sido difícil, pero debajo de esa parte había una tensión latente, una ira que Marcus no podía sacudirse. Natalie casi había sido descartada, su dolor ignorado, sus miedos minimizados. Si él no hubiera insistido en una segunda opinión, si el doctor Taylor no hubiera intervenido cuando lo hizo, Marcus no quería pensar en lo diferente que podrían haber resultado las cosas. Nos acercamos demasiado, Nat, Marcus dijo en voz baja pero llena de ira apenas controlada. Les dijiste que algo estaba mal y no escucharon, nunca debiste haber tenido que pasar por eso. Natalie asintió con el corazón pesado por la verdad de sus palabras. Ella había sabido en el fondo que algo no estaba bien desde el principio, pero su voz no había sido suficiente. Habían sido necesarias horas de sufrimiento, horas de ser ignorada, antes de que alguien realmente la hubiera escuchado. Lo sé, Natalie susurró, su voz apenas era audible. Yo solo no esperaba que fuera así. Pensé que me tomarían en serio. La mandíbula de Marcus se tensó. Su mano se cerró en un puño a su lado. Vamos a asegurarnos de que esto no vuelva a suceder, dijo con firmeza a cualquiera. Natalie lo miró. Sus ojos se llenaron de gratitud y tristeza. Sabía que él decía cada palabra en serio, pero el peso de lo que habían soportado todavía colgaba en el aire.
Ahora tenían a su hija y estaba sana y a salvo, pero el viaje para llegar aquí había dejado cicatrices que tardarían en sanar. Mientras se sentaban juntos en el silencio de la sala de recuperación, abrazando a su hija, sabían que esto era solo el comienzo. El comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas, pero también el comienzo de una lucha por el cambio. Una lucha para asegurar que ninguna otra madre, ninguna otra familia, tuviera que experimentar lo que ellos habían experimentado, porque cada voz merecía ser escuchada. Los primeros días después de la cesárea de emergencia transcurrieron en una neblina de alivio, agotamiento y reflexión silenciosa. El cuerpo de Natalie todavía estaba débil por la cirugía, pero cada vez que sostuvo a Ava en sus brazos, el peso de lo que había sucedido comenzó a levantarse reemplazado por un profundo sentido de gratitud. Ava estaba sana y próspera, sus suaves golpes y pequeños ojos curiosos llenando la habitación con nueva vida, pero a pesar de la alegría de tener a su hija Natalie y Marcus, estaban luchando con las consecuencias emocionales del nacimiento, los momentos de pánico, el rechazo del dolor de Natalie. La lucha por ser tomada en serio permaneció como una sombra que oscureció lo que debería haber sido el momento más feliz de sus vidas. Natalie se sentó apoyada en la cama acunando a Ava contra su pecho mientras miraba por la ventana del hospital. El sol se estaba poniendo arrojando una luz dorada sobre el horizonte de la ciudad. La vista era hermosa, pacífica incluso, pero por dentro se sentía todo menos tranquila. Marcus había salido por un momento para hablar con los médicos sobre su recuperación, pero incluso cuando estaba allí Natalie podía sentir la tensión que irradiaba de él. Había sido comprensivo como siempre, pero había una ira hirviendo justo debajo de la superficie, una frustración que ninguno de los dos podía sacudirse, como si sintiera la inquietud de su madre. Ava se agitó en su sueño, su pequeño cara arrugada. Antes de relajarse de nuevo, Natalie la meció suavemente, su corazón se hinchó de amor. Había esperado tanto tiempo por este momento, sosteniendo a su bebé, sintiendo su calor, sabiendo que ambos habían sobrevivido a la tormenta, pero la tormenta no había terminado realmente. La puerta de la habitación se abrió silenciosamente y Marcus entró. Su expresión se suavizó cuando vio a Natalie sosteniendo a su hija. Cruzó la habitación en unos pocos pasos largos, sentándose a su lado en el borde de la cama. ¿Cómo está?, preguntó Marcus en voz baja, como si tuviera miedo de perturbar la paz tranquila del momento. Ella es perfecta, susurró Natalie, sonriendo hacia Ava. Ella es todo. Marcus extendió la mano acariciando suavemente la pequeña mano de Ava, su rostro grabado con una mezcla de asombro y tristeza. Todavía no puedo creer lo cerca que estuvimos de perderla a ella y a ti. Natalie tragó saliva con fuerza, su garganta apretada por la emoción. Sé que sigo pensando en eso, sobre lo que podría haber pasado si no hubieras presionado para que entrara el médico. La mandíbula de Marcus se tensó y ella pudo ver el destello de ira regresar a sus ojos. No debería haber sucedido eso, no deberías haberlo hecho, tuve que sufrir así, Nat. Deberían haberte escuchado desde el principio. Natalie asintió con la cabeza. El recuerdo del tono despectivo de la enfermera Susan todavía está fresco en su mente. Seguí diciéndoles que algo no estaba bien, lo sabía, pero nadie me creyó, no hasta que fue casi demasiado tarde. Los puños de Marcus se apretaron a sus costados. Confié en este hospital, confié en el sistema, y te fallaron, nos fallaron. La habitación quedó en silencio por un momento, el peso de su experiencia compartida colgando pesadamente en el aire. Natalie sabía que Marcus tenía razón, la habían ignorado, su dolor desestimado como una reacción exagerada, y casi le había costado una venida a sus vidas. No fue solo un incidente aislado. Fue parte de un patrón más grande, uno que afectaba a mujeres como ella, mujeres cuyas voces eran silenciadas con demasiada frecuencia en el mundo médico. He estado pensando, Marcus dijo, su voz tranquila, pero decidida. Quiero hablar con la administración del hospital, quiero asegurarme de que esto nunca vuelva a sucederte a ti, a nadie. Natalie lo miró con el corazón dolorido por el amor y frustración. Sabía que él tenía buenas intenciones, siempre las tenía, pero parte de ella estaba cansada de luchar, cansada de revivir el miedo, cansada del sistema que casi le había fallado. ¿Crees que siquiera escucharán?, preguntó suavemente, su voz teñida de duda. Tendrán que hacerlo, dijo Marcus, sus ojos endureciéndose con resolución. No voy a dejar pasar esto, no después de lo que te hicieron pasar. Natalie asintió, aunque la idea de confrontar a las personas que la habían despedido se sentía abrumadora. Yo también quiero hacer algo, susurró. No quiero que nadie más se sienta como yo me sentí, como su dolor. No importa. Marcus apretó su mano suavemente. Lo haremos juntos, y por primera vez desde la cirugía, Natalie sintió un destello de esperanza. Tal vez las cosas podrían cambiar, tal vez sus voces podrían hacer una diferencia. 2 semanas después, Natalie y Marcus se sentaron en la oficina del señor Jennings, el CEO del hospital. Era una habitación estéril, austera, madera pulida, filas de premios enmarcados en las paredes, y el leve zumbido del aire acondicionado en el fondo. El contraste entre este espacio tranquilo y ordenado, y en los momentos caóticos de vida o muerte que habían soportado, le resultaron desconcertantes a Natalie. Al lado del señor Jennings estaba el Dr. Taylor, que había realizado la cesárea de emergencia, y la enfermera jefe Peterson, jefa de la sala de maternidad. Marcus estaba sentado al lado de Natalie, con la mano apoyada en su rodilla, ofreciéndole apoyo silencioso. Natalie respiró profundamente para tranquilizarse para la conversación que tenía por delante. Gracias a ambos por venir hoy.
El señor Jennings dijo con voz suave y práctica. Hemos revisado su caso y quiero empezar diciendo que lamentamos profundamente la experiencia que tuvo durante el parto de Natalie. Natalie miró a Marcus con el corazón palpitante. Las disculpas fueron agradables, pero no fueron suficientes. Necesitaban acción, necesitaban un cambio. Aprecio la disculpa, Marcus dijo con un tono tranquilo pero firme, pero no se trata solo de nuestra experiencia, se trata del hecho de que a mi esposa no la escucharon cuando tenía dolor, sus preocupaciones fueron desestimadas y casi nos cuesta nuestro hijo. Esto no puede volver a suceder. El doctor Taylor asintió con la cabeza, con expresión seria. Entiendo a Marcus. Cuando vi la condición de su esposa, supe que debíamos actuar. Rápido, lamento que haya tardado tanto en llegar a ese punto. Natalie se movió en su asiento, su voz firme pero cargada de emoción. Seguí diciéndoles que algo andaba mal, que no solo tenía miedo, conocía mi cuerpo, sabía que esto no era normal, pero parecía que nadie me creía. La enfermera Peterson frunció el ceño ligeramente y miró su portapapeles. Hemos investigado la conducta de la enfermera Susan durante su trabajo de parto y, si bien siguió el protocolo, está claro que hubo una falla en la comunicación. Una falla en la comunicación. La voz de Marcus era aguda. Mi esposa estaba en agonía y la despidieron una y otra vez. Esto no fue un problema de comunicación, fue una falta de escucha. El señor Jennings levantó una mano, su expresión era de preocupación. No estamos tratando de excusar lo que sucedió. Entendemos que las preocupaciones de Natalie no se abordaron adecuadamente y estamos tomando medidas para garantizar que esto no vuelva a suceder. Ya hemos comenzado a revisar nuestros procedimientos de capacitación, particularmente cuando se trata del manejo del dolor y la comunicación con el paciente. Nuestro personal recibirá capacitación adicional sobre cómo escuchar y responder a las preocupaciones de los pacientes, especialmente en situaciones de alto estrés como Natalie sintió un pequeño destello de esperanza ante estas palabras, pero no fue suficiente. No se trata solo de capacitación, dijo en voz baja. Se trata de una cultura en la que las mujeres, especialmente las mujeres negras, son ignoradas con demasiada frecuencia cuando hablan de su dolor. No se trata solo de mi experiencia, esto es algo que le sucede a mujeres como yo todo el tiempo. Hubo un momento de silencio en la habitación. El peso de las palabras de Natalie se apoderó de todos los presentes. La señorita Jennings se movió incómodamente en su asiento. Su expresión era pensativa. Tienes razón, Natalie, dijo lentamente que esto es parte de un problema más grande y debemos abordarlo. Estamos comprometidos a hacer cambios reales, comenzando con la implementación de nuevos protocolos para garantizar que se escuche la voz de cada paciente. Esto incluye capacitación obligatoria sobre sesgo racial para todo el personal, así como una revisión de nuestros procedimientos de atención al paciente para asegurarnos de que nadie sea ignorado o ignorado cuando exprese sus preocupaciones. Marcus exhaló su ira aún hirviendo, pero podía ver que estaban siendo tomados en serio. En serio, fue un comienzo, un pequeño paso hacia el cambio. Seguiremos estos cambios, dijo Marcus con voz firme. Esto no puede ser solo palabras en el papel, necesitamos ver acciones reales. El señor Jennings asintió. Tienes mi palabra, Marcus. Estamos comprometidos a hacer esto bien. Natalie miró a Marcus sintiendo una sensación de optimismo cauteloso. No era una solución perfecta y no desharía el trauma que habían sufrido, pero era algo. Una oportunidad para asegurarse de que otras mujeres no tuvieran que luchar tanto para ser escuchadas mientras salían de la oficina caminando por los pasillos iluminados del hospital. Natalie sintió una extraña mezcla de emociones. Alivio, enojo, esperanza y tristeza. Habían sobrevivido, pero la lucha por el cambio no había terminado. Lo logramos, dijo Marcus suavemente. Su mano descansaba en la parte baja de su espalda mientras caminaban hacia la salida. Natalie asintió, aunque su corazón todavía le dolía por el peso de todo lo que habían pasado. Recién estábamos comenzando. Un mes después, Natalie y Marcus estaban de regreso en el hospital, no como pacientes, sino como defensores. El hospital había organizado una reunión de todo el personal para presentar los nuevos protocolos que se habían puesto en marcha como resultado del caso de Natalie. Se le había pedido a Marcus que hablara dado su papel como director de operaciones, pero era la voz de Natalie la que todos en la sala esperaban escuchar. El auditorio estaba lleno de médicos, enfermeras y personal administrativo, mientras Natalie estaba de pie al frente de la sala frente a las mismas personas que habían sido responsables de su cuidado durante el momento más vulnerable de su vida. Sintió una ola de ansiedad que la invadió, pero luego miró a Marcus parado a su lado y pensó en Ava sobre lo cerca que había estado de perder a su hija, y el miedo se desvaneció reemplazado por una fuerza tranquila. No es fácil para mí hablar de esto. Natalie comenzó con su voz clara pero temblando ligeramente, pero estoy aquí hoy porque creo que podemos cambiar las cosas, tenemos que cambiar las cosas.
Respiró profundamente, sus ojos escanearon la habitación cuando estaba de parto, sabía que algo estaba mal, se lo dije a las enfermeras una y otra vez, pero nadie me creyó. Mi dolor fue desestimado, mis preocupaciones fueron minimizadas y si no fuera por mi esposo presionando por una segunda opinión, yo no sé si estaría aquí hoy. Hubo un murmullo en la sala y Natalie pudo ver a algunas enfermeras moviéndose incómodas en sus asientos, pero no se detuvo. Esto no se trata solo de mí. Continuó. Se trata de todas las mujeres que pasan por esto y que no son escuchadas cuando tienen dolor, especialmente las mujeres negras. Hemos visto las estadísticas. Sabemos que las mujeres negras tienen más probabilidades de morir en el parto que las mujeres blancas y parte de eso se debe a que no nos toman en serio cuando hablamos de nuestro dolor. La sala estaba en silencio ahora. Todos los ojos sobre ella. No estoy aquí para señalar con el dedo. Natalie dijo con voz suave. Estoy aquí para pedir un cambio. Para pedir que escuchen. Para pedir que crean a sus pacientes cuando les dicen que algo está mal porque no solo están tratando un cuerpo, están cuidando a una persona y cada persona merece ser escuchada. Hubo una larga pausa mientras sus palabras flotaban en el aire y luego, lentamente, la sala estalló en aplausos. No fueron fuertes ni nos sacudieron, pero crecieron de manera constante a medida que más y más personas se acercaban. Más gente se unió a ella, el corazón de Natalie latía con fuerza en su pecho, pero esta vez no era de miedo, era de esperanza, esperanza de que esta vez las cosas realmente pudieran cambiar. Marcus dio un paso adelante tomando su mano, y apretándola suavemente. Lo lograste, susurró su voz llena de orgullo. Ahora, Natalie asintió, sus ojos rebosantes de lágrimas. Lo logramos. Mientras dejaban el escenario caminando de la mano por los pasillos del hospital, Natalie sabía que su lucha no había terminado todavía. Había mucho trabajo por hacer, pero habían dado el primer paso y por primera vez en mucho tiempo Natalie sintió que su voz, su historia realmente había hecho una diferencia. El sol se filtraba a través de las ventanas del hospital, arrojando un suave resplandor dorado sobre las filas de sillas dispuestas en el auditorio. Había pasado un mes desde el emotivo discurso de Natalie y Marcus, y en ese corto tiempo el hospital ya había comenzado a implementar los cambios que habían defendido la atmósfera. Dentro del hospital había cambiado, había una nueva energía, un sentido de urgencia que había estado faltando antes. Enfermeras, médicos y administradores por igual estaban todos parte de algo más grande, un movimiento hacia la atención centrada en el paciente. Natalie se sentó en la parte de atrás del auditorio. Ava se acurrucó tranquilamente en su regazo mientras veía a Marcus subir al escenario. Hoy no solo estaba hablando como director de operaciones del hospital, estaba hablando como esposo, como padre y como alguien que había experimentado las deficiencias del sistema de primera mano. Gracias a todos por estar aquí. Marcus comenzó con voz firme y clara: lo que estamos haciendo aquí no se trata solo de arreglar políticas, se trata de cambiar la cultura de cómo cuidamos a nuestros pacientes, se trata de asegurar que cada voz, cada preocupación sea escuchada y respetada. Natalie vio cómo la sala permanecía en silencio, la atención de todos se centró en Marcus. Siempre había sido un líder fuerte, pero hoy había un nuevo tipo de pasión en su voz, una que nació de la experiencia personal. Ya no solo estaba administrando un hospital, estaba luchando por el cambio, por un sistema que nunca más desestimaría el dolor o el miedo de alguien. Como muchos de ustedes saben, mi esposa Natalie y yo recientemente le dimos la bienvenida al mundo a nuestra hija. Marcus continuó, su mirada fija hacia Natalie y Ava por un momento antes, volviendo a la multitud, pero esa experiencia no fue lo que esperábamos que fuera. El dolor de Natalie, sus preocupaciones fueron ignoradas. Casi la perdimos a ella y a nuestra hija porque el sistema en el que confiábamos no escuchó. Hubo murmullos en toda la habitación, pero Marcus insistió. No les digo esto para culpar. Marcus dijo que su voz se suavizaba. Les digo esto porque es un recordatorio de lo importante que es nuestro trabajo. Cuando ignoramos las voces de nuestros pacientes, les fallamos y no podemos permitirnos fallarle a nadie. Natalie sintió que se le formaba un nudo en la garganta cuando Marcus habló. Sus palabras hicieron eco de sus propios sentimientos, sus propias experiencias, pero ahora, en lugar de miedo o enojo, sintió una sensación de esperanza. Esperanza de que el hospital finalmente estuviera escuchando. Que se estaba produciendo un cambio real. Nuestros nuevos protocolos son solo el comienzo. Marcus continuó: estamos implementando una capacitación obligatoria sobre prejuicios raciales para todo el personal, asegurándonos de que estamos abordando las disparidades en la atención materna que afectan a las mujeres de color. Estamos revisando nuestros procedimientos de manejo del dolor para asegurarnos de que las preocupaciones de nadie vuelvan a ser ignoradas. Y estamos creando un grupo de trabajo para monitorear estos cambios para mantenernos al día. Responsable de las promesas que estamos haciendo aquí hoy. Hubo una suave ronda de aplausos de la audiencia, y Natalie sintió una sensación de orgullo hincharse en su pecho. Este era el futuro por el que habían luchado, el futuro que Ava merecía. Mientras avanzamos, Marcus dijo que su voz se elevaba con convicción: les pido a cada uno de ustedes que tomen esta responsabilidad en serio para recordar que detrás de cada paciente hay una persona, una familia que les confía sus vidas. Asegurémonos de honrar
Esa confianza, el aplauso fue más fuerte esta vez, y cuando Marcus bajó del escenario se dirigió hacia Natalie, sus ojos se suavizaron cuando se fijaron en ella, y Ava cuando los alcanzó se inclinó y besó la parte superior de la cabeza de Ava antes de sentarse junto a Natalie. Fuiste increíble, susurró Natalie, su voz cargada de emoción. Marcus sonrió pero había seriedad en sus ojos. Lo estamos logrando, Nat, realmente estamos haciendo una diferencia. Natalie asintió con el corazón lleno, miró hacia abajo a Ava, que estaba profundamente dormida en sus brazos, y sintió una profunda sensación de paz invadirla. Ya no se trataba solo de ellos, era sobre el futuro que estaban construyendo para su hija, por cada mujer que atravesaría las puertas del hospital, por cada voz que había pasado desapercibida durante demasiado tiempo. 2 semanas después del discurso de Marcus, el hospital ya estaba viendo el impacto de los nuevos protocolos. Tanto las enfermeras como los médicos estaban recibiendo una formación intensiva sobre prejuicios raciales, y la sala de maternidad había introducido nuevas pautas para escuchar y responder a las preocupaciones de los pacientes. Había una diferencia palpable en el aire. Los pacientes ya no eran solo nombres en los registros, eran individuos cuyas voces importaban. Natalie estaba sentada en una de las salas de consulta del hospital para su chequeo postnatal. Mientras esperaba que llegara el médico, pensó en cuánto había cambiado desde ese día traumático cuando nació Ava. Se sentía como si hubiera pasado una vida, pero las emociones todavía estaban frescas en su mente. Cuando la puerta se abrió, una nueva cara la saludó, una joven enfermera llamada Ashley, que se presentó con una cálida sonrisa. Hola, señora Ross, Ashley dijo con voz suave, te ayudaré hoy. ¿Cómo están tú y Ava? Estamos bien, dijo Natalie devolviéndole la sonrisa. Está creciendo rápido. Ashley asintió, sus ojos se movieron rápidamente hacia el bebé dormido en el portabebé al lado de Natalie. Es maravilloso escuchar eso, solo quiero ver cómo estás y asegurarme de que te sientes bien tanto física como emocionalmente. Es importante para nosotros que te sientas apoyada. Natalie parpadeó, un poco sorprendida por la franqueza en el tono de Ashley. Había asistido a docenas de citas médicas a lo largo de los años, pero nunca se había sentido tan directamente preguntada sobre su bienestar emocional. Estoy mejor, admitió Natalie con una leve sonrisa en sus labios. Fue duro por un tiempo, pero las cosas se están volviendo más fáciles. Eso es bueno, dijo Ashley tomando notas en el cuadro, y si alguna vez hay algo de lo que necesites hablar, estamos aquí, ya sea recuperación física o apoyo emocional. Queremos asegurarnos de que te sientas escuchada. Esas palabras, sentirte escuchada, golpearon a Natalie como una ola. Durante tanto tiempo había luchado para que la escucharan, para que su dolor fuera reconocido, y ahora escuchar esas palabras de una enfermera se sintió como una validación, se sintió como un progreso. Gracias, dijo Natalie suavemente, su voz llena de gratitud. Eso significa mucho. Después del chequeo, Natalie salió al pasillo, el peso de sus miedos pasados. Se levantó mientras caminaba hacia la salida. Al pasar por la sala de maternidad, notó algo nuevo, un gran póster colgado en la pared con el nuevo eslogan del hospital, cada voz importa, cada paciente. Escuchó Natalie, se detuvo en seco mirando las palabras que ahora definían la misión del hospital. Nunca había imaginado que su propia experiencia, su dolor, su miedo conduciría a algo tan tangible, tan real, pero allí estaba en letras negritas para que todos lo vieran. Marcus la recibió en la entrada, sus ojos capturando los de ella cuando vio las lágrimas desbordando en sus ojos. ¿Está bien?, preguntó suavemente colocando una mano suave en su espalda. Natalie asintió secándose una lágrima recta. Sí, solo estoy orgulloso de lo que hemos hecho. Hemos recorrido un largo camino, dijo Marcus, su voz llena de orgullo silencioso, y aún no habíamos terminado. Mientras salían juntos del hospital, Natalie sintió el sol en su rostro y respiró profundamente dejando que la calidez la llenara. Estaban dejando atrás el miedo, la duda, el trauma, pero más importante aún, llevaban consigo la fuerza que habían encontrado el uno en el otro y en sí mismos. 6 meses después, el hospital se había convertido en un faro de esperanza y progreso. Los cambios implementados después de la experiencia de Natalie habían inspirado a otros hospitales de la región a mirar más de cerca sus propias prácticas y habían comenzado a seguir el ejemplo. Marcus fue invitado con frecuencia a hablar en conferencias, compartiendo las lecciones aprendidas y los protocolos que habían puesto en marcha. Pero para Natalie el cambio más significativo fue el que vio todos los días en la sala de maternidad. El personal se había transformado, las enfermeras y los médicos escuchaban activamente a sus pacientes, participando en conversaciones sobre su dolor, sus miedos y sus necesidades. No había más despidos, no más minimización de las preocupaciones, cada voz importaba. Una tarde Natalie se encontró de nuevo en el hospital, esta vez como voluntaria, como parte de un nuevo grupo de apoyo para madres que ella y Marcus habían ayudado a organizar. El grupo era pequeño, pero estaba creciendo. Mujeres que habían pasado por embarazos difíciles, partos traumáticos, o simplemente querían un espacio seguro para compartir sus historias. Natalie se sentó en el círculo escuchando como una de las mujeres, Jasmine, compartió su experiencia con lágrimas en sus ojos. No pensé que nadie escucharía. Escúchame, Jasmine, dijo con voz temblorosa, pero esta vez lo hicieron, me escucharon y por eso no tuve que pasar por lo que pasé antes. Natalie sonrió, su corazón se hinchó de orgullo. Por eso había luchado tanto por mujeres como Jasmine, por mujeres como ella que habían pasado por el sistema y habían salido del otro lado sintiéndose invisibles, pero ahora eran visibles. Fueron escuchadas. Cuando la reunión llegó a su fin, Natalie recogió sus cosas y se dirigió hacia la salida con el corazón iluminado. Había encontrado su propósito.
No solo como madre sino como defensora, su voz una vez silenciada por el miedo y el rechazo se había convertido en una poderosa fuerza de cambio afuera. Marcus la estaba esperando abajo, su cadera, sus brazos regordetes extendiéndose. Natalie se rió hacia su madre, recogió a su hija y le besó la suave mejilla. ¿Cómo fue la reunión? Marcus preguntó sonriendo al verlas juntas. Fue increíble, dijo Natalie con la voz llena de alegría. Es increíble ver cuánto ha cambiado. Marcus asintió con la cabeza, sus ojos se suavizaron. Hemos recorrido un largo camino, Nat. Y es por ti. Natalie negó con la cabeza y miró a Ava. Es por ella es la razón por la que luchamos tanto. Caminaron de la mano por la calle, el sol se ponía detrás de ellas y proyectaba largas sombras en el pavimento. Había sido un largo viaje lleno de dolor y angustia, pero también de amor y triunfo, y mientras miraban hacia el futuro, sabían que habían hecho una diferencia para su hija, para cada madre, para cada voz. Gracias por mirar. Si disfrutaste de esta historia y quieres escuchar más contenido inspirador y que haga reflexionar, asegúrate de presionar el botón de suscripción y activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas una actualización. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias que importan, abogando por el cambio y difundiendo la conciencia sobre problemas importantes. No dudes en compartir tus pensamientos o experiencias en los comentarios a continuación. Nos encantaría saber de ti.